Siempre cuando escuchamos hablar de la Ouija, a mucha gente le da miedo, a mucha gente le da curiosidad, a mucha gente le ha cambiado la vida. Este tablero, esta tabla Ouija, se ha usado desde finales del siglo XIX. Algunos creen que te puedes comunicar con tus seres queridos, con los muertos, con esos espíritus. Y muchos dicen que puedes invocar a demonios y te pueden marcar para siempre. El jugar con esta tabla Ouija. ¿Y usted ha jugado alguna vez? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre que hablamos de la Ouija, nos remontamos muchas veces a nuestra niñez, ¿no? Cuando a lo mejor las primas, la hermana, el hermano mayor jugaban a esto, porque era como un tipo de diversión jugar a la Ouija. Pero a muchos les trajo consecuencias realmente graves, a muchos les cambió la historia totalmente, les cambió la vida. Fueron otros a partir de ese momento de que jugaron a la Ouija, los dejaron marcados. No sabemos a quién invocaron. Muchas veces al estar varias personas y sobre todo estos casos de jóvenes que me han tocado recibir en correo, en las cartas, son casos, créame, impresionantes, donde muchas veces van más allá, preguntan cuándo van a morir sus padres, preguntan que si la novia los engaña, que si la novia sí los quiere, ese tipo de situaciones, pero van más allá. Muchas veces invocan a demonios sin saber lo que esto pueda desatar. Sabemos que en esta cuestión de la Ouija hay un protocolo, cómo iniciar, cómo llevar este ritual. Están ahí con el tablero y el indicador o la planchette. Y también debe haber cómo cerrar esta sesión, ¿no? Cómo cerrar esta sesión. Hay un caso, me llegó un caso desde Nueva Rosita. Unas jóvenes de secundaria. Las jóvenes de preparatoria. Es que se me vino a la mente un caso. Hay muchos casos, sobre todo en secundarias. En Saltillo ha habido casos de jóvenes que se han metido a casas abandonadas a jugar a la Ouija. Ha habido situaciones, por ejemplo, me decía un joven que ellos participaron en un concurso de baile y ellos querían ganar ese concurso. Pues eran chavitos de secundaria y me lo va a creer que en el escenario donde se presentaban hicieron un ritual con la Ouija para poder ganar. Dice, pero Santiago, le preguntamos más cosas, no simplemente nos abocamos a decir que sí íbamos a ganar o no, si nos abocamos de cómo íbamos a morir. Algunos les dijo que de forma trágica, y créeme que así han muerto. Pasaron algunos años, dice, no fue inmediato eso, pasaron algunos años y así han muerto esos amigos míos, trágicamente, en accidentes. Bueno, este es el caso de un estudiante de Nueva Rosita, Coahuila, un estudiante preparatoria, un estudiante ejemplar. Muy seria la muchacha, muy tranquila, cumplía con sus tareas, de las más aplicadas en las clases. Esta carta me la envió una amiga de ella. En cierta ocasión se reunieron un fin de semana en la casa de una de ellas. Se reunieron para jugar a la Ouija, porque una de ellas descubrió que su papá tenía una tabla Ouija, la tenía muy escondida, que ella desconocía que su papá tuviera esa tabla Ouija. Bueno, entonces le dijo a sus amigas, oye, vamos a jugar a la Ouija, váyanse a quedarse, se van a quedar a mi casa, no hay problema. Y bueno, así lo decidieron. Estas chicas de preparatoria se fueron a quedar a la casa de esta muchacha. Saca el tablero Ouija y
Bueno, dice, oye, pues que no podemos jugar aquí en la casa porque si llega a venir mi hermano o mis papás, pues me van a regañar. Dice, bueno, ¿a dónde vamos a jugar? Enfrente a su casa estaban construyendo una casa, estaba en obra negra esta casa. Dice, ya sé, vámonos allí enfrente. Vámonos a jugar enfrente. Se van estas 5 chicas a jugar a la ouija en la casa que estaba en obra negra. No era una casa de espantos ni nada, no había sucedido nada en esa casa. Simplemente estaba en obra negra y dijo, ahí nadie nos va a molestar. Bueno, ¿qué sucedió? Cuando empiezan a hacer contacto con algún espíritu, pues ellas ansiosas ya por preguntar, ¿verdad? Que a quién habían contactado, que si el novio, si el muchacho que les gustaba alguna vez iba a ser su novio, cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando ellas empiezan a jugar a la ouija, una de ellas le pregunta que si el muchacho que a ella le gustaba iba a ser su novio. Y la ouija le contesta que no. Ella como que no le gustó esa respuesta y empezó a insultar tal vez a ese espíritu que contactaron, que era mentira, que no existía. La chica amiga de ella que me envía la carta me comenta, Santiago, las tablas que usaban en la obra negra, las tablas para el vaciado, empezaron como a moverse como si estuviera temblando. Había unas láminas ahí, también, dice, se movían como si fuera un huracán. Empezamos a gritar, dice, porque nos levantamos, pero la que retó a ese ser no se levantaba y nosotros, levántate, y no se levantaba esta chica. No podíamos con ella. Se escucharon los gritos, ya había llegado el hermano mayor de esta amiga mía, de la dueña de la ouija, y salió corriendo. Y lo único que le dijimos es que no la podemos levantar. El muchacho llegó, la cargó, Santiago, y salimos de ahí todas corriendo. Salimos aterradas de esa casa, de esa construcción en obra negra. Bueno, a la muchacha, dice, no la podíamos hacer reaccionar. A mi amiga no la podíamos hacer reaccionar, le hablábamos, hasta que el hermano de mi amiga, pues le tuvo que dar unas cachetadas. Fue de la forma que ella reaccionó. Ella comenta que veía como si algo, una sombra muy, muy negra se estuviera introduciendo en su cuerpo y ella se estaba haciendo más pequeña dentro de su cuerpo porque esa sombra, ese ser, la estaba invadiendo totalmente y ella luchaba, pero no podía con ese ser que se estaba introduciendo en su cuerpo. Es lo que ella relata, es lo que ella sintió. Bueno, pasaron las cosas y pues ya hubo regaños, ¿verdad?, por parte del papá de esta muchacha. No sé qué haría con la ouija. Y resulta que esta muchacha, la que estuvo en esa posesión, después de ser una alumna ejemplar, empezó a no ir a clases, empezó en el mundo de las drogas, se embarazó muy chica. Dice, ya no era ni la sombra de lo que fue antes de jugar ese juego. Dice, yo me he topado a esta amiga, Santiago, y me da mucha tristeza. Dice, es como si anduviera ida, que no conoce, no sabe. Dice, tal vez ya el daño de las drogas ya fue mucho, o tal vez, no sé, ese ser todavía está en su interior. Dice, pero aquí me di cuenta realmente cómo cambia la vida de las personas. Muchas personas pueden decir, yo he estado ahí, no ha pasado nada. Yo también he estado con personas que juegan a la ouija, he estado en un sótano a las 3 de la mañana y no ha pasado absolutamente nada. Pero no siempre es así, no siempre es así. Entonces aquí esta carta pues es un claro testimonio de cómo a esta joven le cambió la vida. Muchas veces hay cosas que están al alcance de nuestra familia.
de nuestros hijos pequeños, y que preguntan, ¿verdad? Oye, ¿y esto qué es? Pues es una ouija. Después a lo mejor no les decimos para qué se usa, pero pues ellos investigan, ¿no? Ellos preguntan a más personas en la escuela. Bueno, este caso, créame que es sorprendente. Platiqué con una niña de 12 años. Una niña de 12 años de edad. Y me comenta lo siguiente, me dice: Santiago, fíjate que una vez hicimos una pijamada ahí en mi casa, mis primas, primos, y dice, hicimos la pijamada ahí en la casa. Una pijamada normal, y ya saben, como siempre, contar historias de terror, ¿no? Y todo este tipo de cosas, que en la casa asustan, que se ve esto, que se ve aquello, y muchas veces la sugestión entra en este tipo de casos. Bueno, esta jovencita, bueno, esta niña de 12 años, que es una niña, dice, empezamos a ver sombras, Santiago. Le digo, bueno, muchas veces platicamos historias de terror. Empezamos a platicar ese tipo de historias de terror y a veces nos sugestionamos. Dice, no platicamos historias de terror. Le digo, a lo mejor tus primos más grandes, pues platicaban historias muy terroríficas, ¿verdad? Dice, no, dices que yo soy la más grande de mis primos. 12 años. Y es la más grande de todos sus primos. Era la más grande que estaba ahí en la reunión, la de mayor edad, de 12 años. Le digo, bueno, pues tal vez si veían sombras, a lo mejor la luz de uno de los coches salir pasando ahí por la ventana, y pues diseña figuras caprichosas, ¿no? En la pared, a lo mejor, y ya estar sugestionados con historia de terror, pues imagínate. No era eso, Santiago. Le digo, bueno, es que no sé qué más pudo haber pasado para que sucedieran este tipo de cosas. La respuesta de la niña, créame que me dejó helado. ¿Cuál fue esa respuesta? Es que jugamos a la ouija. O sea, ¿cómo? Si tú eres la mayor de 12 años, imagina, ya me imagino la edad de tus primitos, 8, 7, 5 años, no sé. Jugar a la ouija. Y dice, sí, nos pusimos a jugar a la ouija. Le dije, pero ¿a ti quién te enseñó a usar ese tablero? Dijo, mi hermana. Mi hermana, yo le he visto cómo juega, yo he estado ahí con ella. Y empezamos a jugar a la ouija. Y empezamos a ver esas sombras, como te digo. Le digo, bueno, ¿y qué hicieron? Dice, no, pues la guardamos de vuelta, nos dio miedo, la guardamos en el cuarto de mi hermana. Pero imagínense, esta pijamada de niños, y la diversión fue jugar a la ouija. Impresionante, cómo esto llega a todas las edades, cosas que ni nos imaginamos que puedan pasar. Muchas veces nuestros hijos, los jóvenes, nos dicen, voy a ir a una fiesta, va a estar tranquilo, pero no sabemos realmente a qué van. A lo mejor nosotros pensamos que es una reunión ahí de amigos, de preparatoria, pero tal vez ellos tienen planeado hacer un ritual con una ouija, ir a un panteón, y eso no lo sabemos. Hay ouijas. Yo muchas veces, una de las historias que tal vez ustedes han escuchado, es que la quisimos destruir y no se puede destruir esa ouija. No se puede quemar, la intentamos quemar y no prende. ¿Sí han escuchado ustedes esto que dicen, es que la quisimos quemar y no pudimos? Le echamos gasolina y nada. Hay ouijas, créame, que no sabemos el origen. No sabemos el origen de esa ouija. No sabemos quién la manipuló, por quién fue creada. Muchos podemos decir, es una simple tabla, ¿verdad? Le pones las letras, los números y se acabó. Pero a veces no sabemos el origen de esa madera. Existe un caso en San Antonio de las Alazanas, municipio de Arteaga.
donde está la mejor manzana de México. Bueno, ahí van las familias, se reúnen en Semana Santa en la casa de la abuela, allá en San Antonio, la casa de campo, ir a desconectarse de toda la ciudad y estar allá en contacto con la naturaleza. Bueno, alguien o algún integrante de esa familia encontró una tabla ouija arriba de un ropero antiguo. Saca esta tabla ouija, la abuela ve esa tabla y dice: ¿dónde la encontraste? Dijo: estaba arriba del ropero. Dice: no puede ser. Dijo: ahí estaba, abuelita. Dice: no. Dice: porque esa tabla estaba dentro de un ataúd, de un baúl con llave. Dice: esa tabla no estaba ahí arriba y nadie ha venido a la casa. Entonces se guardaba un gran secreto de esta ouija, pero me imagino que solamente sabía la abuela, ¿no?, de esto. Bueno, dice: dame esa tabla, dame esa cosa, aquí déjamela en la recámara, yo la voy a guardar. Bueno, pues la nieta, adolescente, le platica a los demás primos, a los demás nietos de la señora: oye, ¿sabes qué? Me encontré una ouija y mi abuelita ahí la tiene. Pues convencen a uno de los tíos, ¿no? Tío, fíjate que mi abuelita dijo: fíjate que yo escuché hablar hace muchos años de una tabla ouija. Dijo: deja ver ahorita si se las presta o no, deja ver si la convenzo. Bueno, esa tabla estaba hecha, es lo que les digo, muchas veces la manufactura de el origen de la tabla simplemente. ¿Cuál es ese origen? Se dice que las mejores tablas ouijas, porque se acuerdan que antes los ataúdes eran de madera, que las mejores tablas ouija era de la espalda del muerto, donde iba apoyada la espalda en el ataúd de madera. Ese era el pedazo donde se hacían las ouijas, ese cuadro donde reposaba la espalda del muerto, que de ahí se hacían las mejores ouijas. Y esa tabla era de la espalda del muerto. Bueno, al fin, este tío, pues no sabemos si la convenció o se la quitó a escondidas a la abuela, la tabla, y se las presta a los sobrinos, ¿no? Los sobrinos empezaron a jugar en la noche, pero les empezó a dar miedo porque, pues imagínense, una zona boscosa en la noche, los ruidos de los animales nocturnos, pues les empezó a dar mucho miedo. Deciden guardar esta ouija y, como siempre, les digo, hay un protocolo de cómo se hace pues no sé, ritual, de donde debes cerrar ese ciclo, debes cerrar esa puerta. Si invocaste a alguien, lo tienes que regresar y cerrar esas puertas para que eso sea inofensivo. Estos jóvenes la guardaron, dijeron: no, ya no jugamos, yo me voy a dormir, ya tengo miedo, me dio mucho miedo. La guardaron y así quedó. La guardan, la dejan en la habitación de la abuela. Se terminan las vacaciones, los días que estuvieron ahí en el campo, en medio del bosque. Regresan a la ciudad de Saltillo. Y los nietos empiezan a experimentar cosas extrañas en la casa de la abuela. Dice: oye, abuelita, es que, no sé, dices, antes, pues yo llegaba aquí a tu casa, me iba a una habitación, iba al baño, y no. Dice: ahora tengo mucho miedo de estar aquí en tu casa. Y tengo mucho miedo. Y todos los nietos coincidían en eso, de que les daba miedo estar ahí en la casa de la abuela. Pero no sabían por qué. No sabían por qué. En eso, el tío, el que les había conseguido que le soltaran un rato la ouija, se da cuenta que en su habitación estaba esa tabla ouija. Inmediatamente le dice a los sobrinos: ¿quién se la trajo de allá de la casa de campo, de allá del rancho? ¿Quién se trajo la tabla? Nadie. La dejamos arriba del ropero. La abuelita dice: les dije que no jugaran, que esa tabla es muy mala,
Esa tabla tiene muchos años en mi familia. A mí me pasaron, yo cuando era niña, yo veía cómo pasaban ese tipo de cosas, decía la abuelita. Cómo se movían los objetos cuando jugaban mis tías, cuando jugaba mi mamá con esa tabla. Les dije que no lo hicieran. Entonces manda a su hijo, al tío de estos chavos, lo manda a la casa de campo con la ouija. Dice, la tienes que regresar, la tienes que poner en un ataúd, en el baúl bajo llave que está ahí en mi recámara. Ahí tiene que estar esa tabla. Vas y la dejas en ese lugar. Bueno, pues él obedientemente va, la deja ahí en el baúl bajo llave, se regresa a la ciudad. En la noche él escuchaba ruidos adentro de su closet. Y pues vaya, ahí estaba la ouija nuevamente. Tal vez no, la ouija, el espíritu quería cerrar ese ciclo, quería seguir más. ¿Qué jugaron? ¿Qué le preguntaron los muchachos? ¿Qué tenía que hacer esa familia para que neutralizar esa tabla, para que no estuviera haciendo más daño? Perdí comunicación yo con esta familia. No sabemos si la destruyeron. No sabemos si está en la casa del rancho, si está en ese baúl o sigue en Saltillo. Pero les digo, muchas veces personas que ya tienen más de 50 años recuerdan que de niños jugaban, pero bueno, veían cómo jugaban las primas, o tal vez las mismas primas te enseñaban a cómo jugar, ¿no? A cómo jugar a la ouija. Era la diversión de las primas, me dice una persona, que él tenía 13 años, y era esa diversión de las primas, por eso él aprendió a jugar. Dice, conocí a una amiga y la mamá de esta amiga tenía una ouija de origen egipcio. Y mi amiga ahí en la casa de sus padres, ahí donde vivía, me dice, oye, vamos para que veas la ouija de mi mamá, está muy bonita, es una tabla ouija egipcia. Y ya le preguntó que si él la sabía jugar. Dijo, sí sé cómo se juega esto. Dice, bueno, vamos a usarla. Dice, contacté a un ser, Santiago, contacté a un espíritu a través de la tabla, que no me dejaba regresar, no me dejaba venir a mi casa. Yo ya quería cerrar la sesión y el espíritu decía que no. Yo le preguntaba que por qué, me decía que no, que hasta que él dijera, que yo no era nadie. Dice, total, Santiago, me vine regresando a mi casa a las 4 de la mañana. Dice, créeme que venía caminando hacia mi casa. Estoy hablando hace más de 40 años. Venía caminando a mi casa, la iluminación en las calles pues no era muy buena. Al cruzar un puente me topo a una mujer. La veo de espaldas, una mujer con el cabello negro, largo. La topo de espaldas y bueno, dice, imagínate. Pasé a un lado de ella, me dio mucho escalofrío. No quería yo voltear a verla a la cara, pero fue más mi curiosidad. Fue más mi curiosidad de voltear a verla. En eso que volteo, dice, era una mujer que tenía los ojos en blanco, Santiago. Me fui corriendo a mi casa inmediatamente. Me fui a mi casa y créeme que le tuve que explicar a mi mamá. Le tuve que explicar quién me había enseñado a jugar también, que eran mis primas. Me llevó con una señora a que me curara de espanto. Pero créeme que yo estaba aterrorizado a que llegara la noche y así duré muchos años. De hecho, quiero decirte
que han pasado 40 años. Y desde esa noche, que te digo que me daba miedo a mí, que llegara la noche por todo lo que yo escuchaba, lo que se me aparecía. Y quiero que sepas que pasaron muchos años. Han pasado muchos años que yo no me vuelvo a quedar en esa casa. Yo jamás me volví a quedar en esa casa de mis padres. Sí, hasta la fecha. Siempre que llego, me da mucho escalofrío estar en esa casa. Dice, pero eso sucedió por estar jugando con una ouija, una tabla egipcia. En una ocasión recibí un caso de una persona, Eduardo. Él tenía 19 años. Se reunía con sus amigos, amigas y amigos se reunían y usaban la ouija para jugar en la casa de un amigo. Una casa muy, muy antigua. Dijo, pues como siempre, ¿no, Santiago? Le preguntábamos cosas de novios, pero en una ocasión, uno de mis amigos empezó a invocar a Satanás. Abiertamente le decía que se manifestara, si es que existía, que se manifestara Satanás. Créeme que el amigo que está invocando a Satanás se carcajeaba muy feo, de una forma de terror. Se carcajeaba muy, muy feo el que está invocando a Satanás. La novia de mi hermano se desmayó. No podíamos hacerla reaccionar hasta que mi hermano pues, le dio una cachetada a su novia para poderla hacer reaccionar. Y créeme que ahí, de los que estábamos ahí presentes, la tabla decía que le íbamos a pagar muy caro. Créeme, Santiago, que varios de los que estuvimos ahí han muerto trágicamente. El que invocó a Satanás murió muy feo en un accidente, murió decapitado. Otros están en el penal porque asesinaron a una persona. Y se les cambió la vida, dice, créeme, a mí me dejó marcado, me marcó esa noche de hacerle preguntas de lo que para nosotros era un simple juego, pues se tornó una realidad terrorífica, ¿no? Por lo que vivimos esa noche, por lo que yo vi, por este cuate cómo se carcajeaba como si no fuera él. Es algo impresionante esto, de la ouija. Conozco a una persona, un buen amigo. Él se dedica a hacer ouijas para muchos brujos. Hace estas tablas ouijas. Él en lo particular tiene una tabla que conoció la casa de un brujo muy famoso en la ciudad donde él vivía. Dice, Santiago, era el brujo más reconocido de la ciudad. Y un amigo mío era nieto de ese señor. El señor murió. A los pocos meses le digo a mi amigo, oye, ¿y qué pasó con la casa de tu abuelito? Dice, bueno, ahí vive un tío. Dice, pero sí podemos, me gustaría conocer la casa de tu abuelito. Dijo, sí, vamos. Dice, me llevó a su casa, Santiago. Una casa muy grande, pero también me enseñaron el cuarto donde él hacía todos los trabajos de brujería, todos los rituales, todo. Y fue algo impresionante meterte a ese lugar. Sabemos que muchas veces
hay trabajos enterrados, hay cuentas pendientes a quien se le pidieron los favores para hacer ese tipo de trabajos de brujería. Entonces él, de las puertas de esta habitación, eran 2 puertas, las cerraban y le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho esta puerta. Dice, mira, yo lo que sí te quiero decir es de que mi tío y mi mamá ya se pusieron de acuerdo en que van a destruir este cuarto, porque el cuarto estaba, pues digamos que en el corral de la casa. Dice, todo esto lo van a tirar, todo esto lo van a destruir. Y le dice, oye, tu tío no me podrá vender una puerta. Dijo, pues déjame le digo. Y ya viene mi amigo, me dice, no, dice que te las lleves, si te quieres llevar las 2 puertas, llévatelas, te las regala. Dice, no, nomás quiero una. Bueno, entonces dice, imagínate, Santiago, el cerrar las puertas y todo lo que sucedía en el interior de esta habitación, todo lo que él movía, porque si era el brujo más reconocido de ese lugar, y por sus trabajos negros y todo esto, imagínate lo que se impregnó en esas puertas. Bueno, inmediatamente, Santiago, yo me llevé una puerta y por la parte interior de la puerta, o sea, la parte que queda dentro de la habitación, él hizo un tablero Ouija. Dice, hice ese tablero Ouija, Santiago, pero créeme que pues lo fabriqué, lo usé una noche. Y este amigo decía, pues ¿dónde lo guardo? Si lo ven mis papás, pues se van a enojar, me lo van a tirar, lo van a quemar, no sé. Lo enterró en el jardín de la casa de sus papás. Enterró esa tabla ahí. Creo que aún existe y aún está enterrada. Dice, pero fíjate, Santiago, que a partir de ese momento que yo dejé esa ouija enterrada en el jardín, que mis padres no sabían, empezaron a suceder muchas cosas en la casa. Mi mamá, lo que nunca se había quejado era de que veía sombras. Jamás había pasado esto en la casa. Que sentían que no estaban solos, que alguien los observaba. Sueños muy perturbadores de demonios. Y quise corroborar esto, Santiago. Hubo un momento que yo voy y saco la ouija, la desentierro y la llevo a otro lugar. Al día siguiente le pregunto a mi mamá, ¿cómo dormiste? Dice, oye, muy bien. Dice, después de tanto tiempo ya no tuve esas pesadillas feas. Dormí muy tranquila. Entonces él se da cuenta que la ouija estaba influyendo en esos, lo que estaba sucediendo en su casa. Pero él dice, Santiago, yo no sabía dónde más dejarla. Y la volvió a enterrar en la casa de sus padres. Él ha hecho ouijas para muchos brujos, pero dice, a esa sí le tengo mucho respeto, Santiago. Que dice, me ha pasado, Santiago, que muchas veces tengo ouijas para entregar y las planchettes se empiezan a mover solas, en automático, y se empiezan a mover. Pero a esto se dedica este amigo. También le digo, siempre la ouija actualmente está relacionada mucho con los jóvenes, porque se les hace fácil, porque no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar, hombre? Estamos chavos. No dimensionan el peligro. Y bueno, fíjate que hay también un caso de jóvenes que siempre preguntan eso, ¿cuándo van a morir? Esto sucedió en una escuela en Monterrey. El segundo piso de esta escuela estaba totalmente vacío. Esta carta me la redacta un joven. Dice, Santiago, ¿sabes qué? Dice, la escuela era un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad de Monterrey. En el segundo piso no había nada. Y mis amigos me dijeron, vamos a jugar a la ouija. Ahí hay una ouija que encontramos, vamos a jugar con ella. Dice, créeme, dice, estábamos en secundaria. Y este joven me comenta que él les dijo a sus amigos, vayan, yo los alcanzo. Cuando yo iba subiendo las escaleras escuché muchos gritos
escuché a mis amigos, bueno, los vi que venían bajando las escaleras, dice, pero aterrados. Dije, oye, ¿qué pasó aquí? Dice, oye, ya cuando se calmaron las cosas, dijo, yo ya no subí, Santiago, de nomás de ver cómo estaban mis amigos y mis amigas, aterrados. Después me platican que están jugando a la ouija y de repente la ouija se llenó de sangre. Fue cuando ellos salen corriendo de ese lugar. Al día siguiente subieron, no había nada, no había ouija, no había manchas de sangre, pero en esos momentos, dice una amiga mía, Santiago, empezó a convulsionar. La llevamos a la iglesia, una iglesia muy cercana al centro de la ciudad de Monterrey. Cuando entra a la iglesia, ella empieza a maldecir y empieza a blasfemar contra todo lo sagrado, que para qué la llevábamos. El padre inmediatamente pues la encerró en la sacristía y empezó a hacerle mucha oración, dice, pero era espeluznante todo eso que escuchábamos, Santiago, nosotros, detrás de esa puerta, los gritos, cómo ella maldecía y maldecía después de haber jugado a la ouija. Y es lo que muchas veces podemos desatar por la ignorancia de no saber cómo se lleva este ritual. Yo por eso pues, les aconsejaría nunca utilizarla. Porque créame que así como hay muchos casos o personas que no creen, el hecho de no creer no quiere decir que no existan las cosas. Que no les ha pasado nada, que dicen, no hombre, no pasa nada. Créeme que a otras personas les cambió la vida totalmente. A muchísimas. Por eso, si usted algún día llega a jugar a la ouija, asegúrese bien de que el espíritu que invocó vuelva a regresar a esa tabla y cierre bien esa puerta, porque si no, tal vez usted viva atormentado el resto de su vida. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.